Cordial saludo, estimado docente. Me presento, soy Esteban Rodríguez Gómez, con ID 805568. Hago parte del curso diplomado en opción de grado en Pedagogía y Metodología del Entrenamiento Deportivo y aprovecharé este espacio para dar alcance a la actividad propuesta para la fecha. En este caso es el módulo 1 y la actividad es realizar la caracterización pedagógica y didáctica de un deporte escogido, en este caso, el fútbol. A continuación, presento la tabla de contenidos, la cual permite tener una directriz acerca de los puntos que se van a desarrollar en la siguiente presentación. Bueno, a modo de introducción, es importante recordar que el fútbol es uno de los deportes más populares y practicados en el mundo, caracterizado por su estrategia, por su habilidad técnica. En este espacio, principalmente, pretendemos dar alcance a poder presentar, examinar todos esos aspectos pedagógicos y didácticos de la enseñanza del fútbol, proporcionándonos a nosotros, educadores, jugadores y entrenadores, la posibilidad de tener una comprensión más profunda de todos estos elementos que se convierten en las bases sobre las cuales más adelante podremos impartir y proporcionar las herramientas para tener procesos de formación óptimos, garantizando la formación integral de los futuros deportistas. Me parece muy interesante mencionar esta frase de Paulo Freire, en la que nos indica que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Con esta frase, el maestro Paulo Freire hace referencia a estas nuevas vertientes de la enseñanza, en la que el maestro ya no simplemente es el encargado de dar, sino que se convierte en esa persona que facilita, que posibilita el conocimiento, la aprehensión de esas nuevas habilidades, remontándonos específicamente a lo deportivo. Él crea los espacios para que los deportistas puedan adquirir esas habilidades, explorar las posibilidades motrices, sociales que se presentan en estos espacios. Dando alcance al primer punto, que es la característica o las características principales del fútbol, tomé como referencia una clasificación que permite eh, categorizar el fútbol desde diferentes aspectos. Como primer autor tenemos al señor Medvedev. Él clasifica los deportes según el tipo de esfuerzo requerido en la modalidad deportiva. Para Medvedev, el fútbol es un deporte acíclico, caracterizado por sus variantes motrices, la intermitencia que se genera en él. Entonces, básicamente, no hay una cadena de movimiento, digamos que repetitiva en el esfuerzo, sino que se mezclan diferentes. Tenemos sprints, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de ritmo. Entonces, bajo esta clasificación, Medvedev nos indica que el fútbol es un deporte acíclico y también está categorizado como un deporte de equipo, en la que hay gran participación de individuos que trabajan y cooperan para alcanzar la finalidad que se plasma dentro del fútbol. Tenemos también a Sánchez Bañuelos. Él clasifica el deporte desde la dificultad y la complejidad presente en la modalidad deportiva. De este modo, el fútbol para él es un deporte complejo. Este tipo de deportes en el que se clasifica el fútbol principalmente implica implica actividades con mayor número de componentes de ejecución y orden secuencial. Esto quiere decir que en el fútbol, debido a las dinámicas que se presentan en él, tenemos diferentes acciones motrices que deben integrarse o cohesionarse unas con otras de forma rápida
con un alto grado de incertidumbre, con un alto grado de complejidad y, por supuesto, con una toma de decisiones importante. Para este siguiente autor, el señor Miro, eh, el fútbol o los deportes se clasifican según la finalidad del deporte. De este modo, desde esta clasificación, el deporte praxis es en el que estaría encasillado el fútbol. Se refiere al deporte utilitario si encaminamos el fútbol con el fin de conseguir un desarrollo integral de la persona. Entonces, digamos que para él, esa característica fundamental en la que se deben clasificar los deportes es en esa función que tiene a nivel social, que aporta esa modalidad deportiva como sociedad. Entonces, recordemos que el fútbol puede actuar como un agente socializador, catalizador de muchas problemáticas sociales, que se ha utilizado y se seguirá utilizando como, como un conductor y como una fuente principal para encaminar o para atacar diferentes problemáticas socioculturales. Para este siguiente autor, el señor Jiménez Fuentes, clasifica el fútbol de acuerdo a la presencia o no de compañeros y adversarios. Entonces, desde este punto de vista, el fútbol podría ser categorizado como un deporte de cooperación o posición. Estos deportes son todos aquellos en los que uno o más de dos jugadores se enfrentan en unas características y en un contexto similar. Entonces, básicamente son todos esos deportes en los que existe una cooperación, una oposición, una dinámica, un enfrentamiento directo en el que se mezclan pues diferentes de índole deportivo, técnico, físico, mental y social. Y finalmente, para el señor Pierre Parlevas, tenemos que él clasifica a los deportes según la situación motriz y el intercambio global que tiene a nivel social. Recordemos que él es digamos que uno de los referentes en lo que tiene que ver con praxeología motriz. Entonces tiene que ver mucho con el cómo el individuo se relaciona con el entorno y con los demás. Entonces él clasifica el fútbol de acuerdo al nivel de incertidumbre. Entonces hay niveles de incertidumbre a nivel de la relación con el medio exterior, en la incertidumbre con la interacción con el compañero, con los adversarios, con la comunicación. Entonces digamos que desde esta perspectiva el fútbol engloba cada una de estos aspectos, estos niveles de incertidumbre en los que el fútbol se ve implícito debido a las dinámicas que se presentan. Existe una relación con el entorno, con el compañero, con la toma de decisiones, con el cómo me relaciono con mis compañeros para alcanzar el fin eh, de esa actividad y de esa actividad deportiva. Bueno, para dar alcance al siguiente punto de cuáles son los fundamentos pedagógicos que se utilizan en la enseñanza, tomamos como referencia un libro, Metodología en la enseñanza del fútbol, especialmente pues dada para niveles de enseñanza básicos, es decir, fútbol base. Tenemos que para este autor que me pareció muy interesante porque mezclaba diferentes aspectos que son muy importantes desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Tenemos 8 principios. Tenemos el principio de unidad, el principio de adaptación, el principio de progresión, de continuidad, de socialización, de espontaneidad, de especificidad y por último el principio de transferencia. Abordaremos cada uno presentando algunas características presentes en estos fundamentos. Bueno, tenemos como primer fundamento el principio de unidad. ¿Qué implica este principio de unidad? Eh, que el entrenamiento debe ser una actividad integral, que debe tener unos objetivos claros y que debe tener un impacto en las diferentes dimensiones del jugador. Entonces, es decir, que este principio lo que quiere decir es que el entrenador, el formador, debe abordar o debe tener una perspectiva integral del proceso de formación, abordándolo desde las diferentes dimensiones que implican, desde lo físico, desde lo técnico, desde lo mental, intentándolo
digamos que plasmar en esa unidad de entrenamiento cada uno de esos aspectos y que las actividades y tareas a desarrollar atiendan a estos elementos. Eso como primer punto de esos fundamentos. Tenemos como punto número dos el principio de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las, digamos que de esas cargas de entrenamiento, de esas ejercitaciones, de esas tareas motrices que se van a aplicar en la unidad de entrenamiento, deben atender a una categorización, es decir, que se apliquen los estímulos adecuados de acuerdo al nivel de desarrollo físico, al nivel de desarrollo mental, al nivel de desarrollo biológico, que se apliquen cargas de entrenamiento, que se apliquen ejercitaciones que le permitan evitar, digamos que esas situaciones que obliguen a ese individuo a abandonar la práctica deportiva o en un nivel más elevado a una pérdida del rendimiento. Entonces debemos asegurar que esos momentos de estimulación motriz, esas fases de sensibilización, digamos que se apliquen en los momentos adecuados, de acuerdo al nivel de preparación. Entonces, esto posibilitará al entrenador garantizar, digamos que desarrollar ese potencial de entrenamiento en ese futuro deportista, garantizándole pues tenemos como fundamento número tres la progresión. Eh, Todos no aprendemos de la misma forma y de acuerdo, digamos que a unos periodos de fases sensibles, de edad, de maduración. Hay individuos de maduración temprana, otros de maduración tardía. Entonces, el entrenador debe tener la capacidad de adaptar el deporte, en este caso el fútbol, debe adaptarse al niño o al deportista y no el niño al deporte. Debe ser al revés. Por lo general se ve bastante que intentamos que el niño se adapte al deporte y no que el deporte se adapte al niño. Entonces acá me parece muy interesante estas dos caras de la moneda que tenemos acá en esta imagen que fue tomada del libro Fútbol a la medida del niño en donde vemos como por el sector izquierdo queremos, digamos, se ve la pirámide, cómo el niño se ve forzado a alcanzar el fútbol 11 tradicional de una forma poco pedagógica, de una forma, eh, digamos que con falta de sentido, ¿sí? Eh, y por el otro lado nos encontramos con una pirámide que parte desde un proceso didáctico como es el Funiño, en donde se mezclan diferentes, eh, digamos que adaptaciones del juego, adaptaciones de las dimensiones, adaptaciones reglamentarias que le van a permitir al niño, digamos que desarrollar cada uno de esos aspectos a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de toma de decisiones, que le van a permitir llegar al fútbol 11 con una comprensión profunda e integral del juego. Entonces, uno de los aspectos más importantes que considero se debe tener en cuenta a la hora de adoptar procesos pedagógicos y es partir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Es decir, partir de lo que ya el niño conoce, de lo que el niño ya entiende y de a poco ir convirtiendo ese lenguaje que inicialmente él tiene, ir desarrollándolo de modo tal que pueda empezar a comprender procesos más abstractos. Eso es muy importante. Tenemos ahora el principio de continuidad. Básicamente este principio lo que nos indica es que debemos tener una continuidad si aplicamos sesiones de desarrollo técnicos o desarrollo táctico. Digamos que no se puede interferir, digamos que a lo largo de esa planificación o de ese microciclo. Es decir, que nosotros debe haber una razón o una simultaneidad, una lógica en esa programación deportiva que permita que cada uno de los que estén abordando a lo largo de esa unidad de entrenamiento, a lo largo de ese microciclo, de ese mesociclo, esté alineado uno con otro. No debemos, digamos que hoy, tomando como ejemplo, hoy vamos a trabajar el pase
y en el siguiente entrenamiento, no, hoy vamos a trabajar digamos que el fundamento de salida, de inicio de juego. Pues digamos que debe haber una articulación muy lógica entre cada una de las tareas. Esto desde los diferentes se integran dentro de los procesos de enseñanza, como son la dimensión técnica, la dimensión táctica, la dimensión física, la dimensión motriz. Todo debe tener una relación muy lógica que le permita al niño, digamos que crecer y tener esa continuidad en el proceso para poder ver esos resultados. Adicional a esto, en el plano físico debe existir una relación óptima entre esas micropausas, entre esas macropausas, en los tiempos de recuperación en la semana, en los tiempos de series, en los tiempos de recuperación entre repeticiones. Debemos asegurar que tenemos que respetar ese tipo de tiempos fisiológicos en los que el cuerpo puede volver a ese nivel de homeostasis, ¿cierto? Que va a lo largo, pues digamos que garantizar que se adapte y se logren generar esas adaptaciones fisiológicas al entrenamiento. Tenemos uno de los principios que considero es fundamental en la gran mayoría de deportes, como es el de eh, la socialización. El hombre de por sí es un ser social. Este debe contar con una serie de actividades a lo largo de su vida que tengan un desarrollo adecuado, que le permitan la comunicación, la interacción, la familiarización. Entonces, digamos que el entrenamiento también es un espacio para que el niño desarrolle esas habilidades que están esos aspectos que están intrínsecamente en su vida, como son, digamos que la socialización. Tenemos una frase, eh, digamos que da muy a colación con lo que se está mencionando. El fútbol ofrece un entorno ideal para que los jugadores se conecten y formen una comunidad. Es ahí donde el niño forma ese tipo de lazos que le van a permitir desarrollar su personalidad, su mentalidad y que de alguna forma mejorar su desempeño en el ámbito deportivo, en el ámbito personal y en el ámbito mental también. Tenemos el siguiente principio fundamento, que es el de espontaneidad. Este es uno de los más importantes y que considero que de pronto, digamos que en esos clubes que están en la base de la pirámide, posiblemente de pronto no, digamos que se está cohibiendo muchas veces de esa espontaneidad del jugador. Este principio lo que nos dice es que el jugador debe ser el centro del aprendizaje y el entrenador debe ser un facilitador activo. Es decir, dar las herramientas para que el niño cree, para que el niño genere nuevos aprendizajes. Hace poco, algunos expertos en, en este tema de los procesos de formación en la Argentina, Rubén Rossi, el maestro Rubén Rossi, mencionaba que eh, al niño se le está, digamos que se le está quitando la posibilidad de crear. Él lo llevaba a como en el fútbol moderno, actualmente hay muy pocos regateadores. eh, Nos hemos obsesionado, o el entrenador de fútbol se ha obsesionado tanto con el, el, el poder trasladar esos conceptos del fútbol de élite a la base, al fútbol base. Digamos que le ha quitado la posibilidad al niño de explorar, de crear, de aprender. De ahí la necesidad de volver nuevamente a ese fútbol digamos, que se veía anteriormente, el fútbol donde habían dos canchas en el que yo podía hacerle un túnel, en el que el niño podía hacer diferentes jugadas, regates, podía experimentar, podía crear. Era él y el espacio moldeando esa habilidad físico-técnica. Entonces, de ahí la necesidad de que en el entrenamiento y en los procesos pedagógicos en cuenta este aspecto tan importante como es la espontaneidad, que da lugar a algo muy importante que es la creatividad, que es la capacidad de hacer a partir de muchas cosas, es la capacidad de generar cosas que no están establecidas. Y eso es fundamental en el
ámbito deportivo y por supuesto también en el ámbito social o en la vida diaria. Tenemos el principio de especificidad. Este principio nos indica que una vez generadas las bases del entrenamiento general multifacético, se deben desarrollar condiciones específicas de acuerdo a las particularidades de la modalidad deportiva. Básicamente, este principio nos dice que se debe entrenar para las demandas energéticas que nos va a presentar la actividad. Es decir, no tiene sentido que un deportista de 16 años haga, no sé, 10 kilómetros, acumule 10 kilómetros en la semana de carrera continua, divididos en 3 kilómetros. Digamos que no tiene mucho sentido, partiendo desde el punto de vista de que el fútbol es una actividad intermitente en la cual se alternan periodos de aceleraciones, desaceleraciones. Incluso es más el tiempo que permanece en, en acciones de baja intensidad que en las de más alta intensidad. De ahí la necesidad de tener una lógica de entrenamiento que permita que en esos momentos de máxima intensidad el deportista pueda responder de la mejor forma. Eso a nivel de velocidad, eso a nivel de demandas de fuerza. Eso a nivel de demandas de resistencia, eso a nivel de demandas de flexibilidad. Entonces, de ahí la necesidad digamos que en ese proceso de entrenamiento, cuando se alcance sobre todo esos momentos en los que se deben empezar a estimular estas capacidades físicas, poder encontrar esa lógica que permita adaptar, digamos que esas ejercitaciones de acuerdo a las demandas que se van a encontrar los deportistas o los futbolistas en el terreno de juego. Eh, tenemos ahora el principio de transferencia, este último principio. Este principio nos indica que debe haber una articulación entre esos ejercicios auxiliares que van a permitir potenciar esos principios eh, o esas fundamentales que se van a dar en el deporte. Debe haber una relación entre las cualidades de poder encontrar esa articulación entre las demandas físicas que se pueden potenciar a través de los medios. En este caso, una de las más empleadas es eh, el tipo de transferencia a partir de ejercicios auxiliares basados en el entrenamiento en gimnasio, el entrenamiento con pesas. Entonces, vemos acá un pequeño ejemplo en el que nos encontramos cómo ese deportista está desarrollando eh, un squat o una sentadilla y a partir del trabajo en campo, digamos que se puede extrapolar a esas aceleraciones que por lo general no superan los 20 metros. Entonces, este ejercicio de fuerza está permitiendo potenciar una capacidad condicional como es la velocidad que de por sí no actúa sola. Digamos que digamos que está involucrada dentro de otra capacidad condicional como es la fuerza, ¿cierto? Entonces, este ejercicio de sentadilla va a permitir un mayor reclutamiento de fibras musculares, que va a poder de pronto realizar de la misma forma o no se van a tener esos niveles de potencia, velocidad. eh, que si lo hiciéramos sin la ayuda de este tipo de herramientas. Entonces, de ahí la necesidad de buscar esos aspectos que permitan, eh, digamos que mejorar esas adaptaciones morfofisiológicas y que se van a presentar en las demandas del deporte. Ahora tenemos el siguiente punto, que es explicar los elementos didácticos que se utilizan en la enseñanza del fútbol. Entonces, podemos partir de que la enseñanza del fútbol no se limita únicamente a la práctica en el campo, sino que implica una gran variedad de elementos didácticos, de elementos de aprendizaje, eh, que van a constituir una metodología que va a permitir transferir el conocimiento futbolístico. Entonces, ahí tenemos que para la enseñanza del fútbol hay tres aspectos que son muy importantes para, digamos que alcanzar esa didáctica óptima o idónea que se va a ver en la enseñanza de este proceso deportivo. Entonces tenemos por un lado las metodologías de enseñanza, que es el camino a través del cual vamos a lograr
que ellos adquieran esos aprendizajes. Tenemos los recursos, que son todas esas herramientas que posibilitan el trabajo de campo. Y por último, son los ejercicios, que son ese tipo de eh, ejercitaciones que posibilitarán, digamos que la comprensión de cada uno de los elementos presentes en el fútbol. Tenemos como metodologías de enseñanza el método deductivo. Este método, por lo general, es aquel que parte de datos generales eh, que permiten una deducción por medio del racionamiento lógico. Eh, digamos que este principio parte desde un punto de vista en el que se encuentra el balón, se encuentra el jugador. Digamos que la acción deductiva de cualquier niño al ver eso va a ser ¿cuál? Golpearlo, atraparlo. Entonces, digamos que a partir de eso, digamos que se puede empezar a trabajar esos procesos de enseñanza en la base, partiendo de este principio de la deducción, de que hay, digamos que el niño viene con unas preconcepciones, esas habilidades que vienen de forma filogenética, que vinculadas en un espacio eh, en el que se pretende estimular algunos aspectos de la motricidad, digamos que se van a ver coayudados por ese, por ese principio de deducción. Digamos que eso a grandes rasgos sobre este método. Tenemos por el otro lado el método integral o global, que es, digamos que es uno de los más empleados en esas escuelas de formación bien estructuradas. Eh, en este, digamos que se presentan situaciones de competencia real, eh, digamos que en esas tareas a desarrollar. Es aquí en donde se mezclan aspectos de nivel físico, aspectos de nivel táctico, aspectos de nivel técnico. Digamos que esta metodología parte de entender a la enseñanza del fútbol como un todo. Y de ahí, partiendo de esa premisa, se generan esas actividades para que los niños puedan tener una comprensión más profunda y se puedan abordar más aspectos, que el niño se pueda, digamos que, adaptar un poco mejor a esas demandas que le va a plantear el juego. Entonces, de ahí la necesidad de plantear o de utilizar en este método actividades muy globales en las que se integren la mayor cantidad de aspectos sin olvidar, digamos que el principio de la motricidad deportiva, que es el juego en sí. Tenemos por otro lado el método analítico. Eh, este es quizás el, el método junto al deductivo, uno de los más utilizados. Esto por lo general lo conocemos como los trabajos sin balón y los trabajos con balón. En este, la toma de decisión del jugador, digamos que es baja, se prioriza el tema cuantitativo más que lo cualitativo, es decir, la repetición. A partir de la repetición, entonces se intenta automatizar una serie de aspectos táctico, físico, psicológico. Digamos que bajo la premisa de este método, esta metodología de enseñanza, el jugador se dedica a ejecutar, digamos que las indicaciones del entrenador. Es decir, vamos a realizar X cantidad de sprint, vamos a realizar X cantidad de pases, vamos a realizar X cantidad de repeticiones en conducción. Entonces, digamos que este principio, digamos que posibilita, no es del todo malo porque se debe, digamos que tomar lo mejor de cada metodología y adaptarlo a las necesidades. Entonces, puede ser que este método sea muy útil para nivelar a aquellos jugadores que de pronto tienen algunas eh, carencias en algún tema técnico, sobre todo en la base, quizás en un jugador de lead, alguien que viene de una elección, entonces posiblemente para poder nivelar esos niveles de carga con el resto de la plantilla, pues será muy importante realizar algunos trabajos de tipo más ortodoxos o podrían llamar. Tenemos el método mixto. En este se integran pues aspectos de índole global y analítico. Digamos que en este, digamos que la realización de los ejercicios
tiene la intención de que éste conduzca progresivamente a la acción del juego empleado. Entonces, digamos que mm, una orientación podría ser que de manera individual o global desarrollemos aspectos de índole colectivo, de aspectos práctico de índole técnico. Digamos que básicamente esto es lo que busca el método mixto, que es buscar integrar eh, todos esos aspectos, digamos que en este caso las aceleraciones, eh, con con un pase en profundidad o con una presión tras pérdida. Entonces, digamos que debe estar muy bien alineado con el objetivo de la sesión. O sea, a lo largo de la semana se trabajaron, digamos que desplazamientos o ruptura del espacio en 20 metros. Entonces, digamos que debe haber una lógica en en esa dinámica de entrenamiento que permita articular el trabajo analítico con el trabajo global, con esas acciones que están ligadas principalmente con la forma en la que se quiere jugar o las acciones que va a presentar el medio. Como siguiente punto tenemos los recursos didácticos, que son todos aquellos elementos materiales que van a posibilitar ese desarrollo integral en diferentes en los diferentes momentos de la sesión de entrenamiento, en los diferentes contenidos de entrenamiento. Entonces tenemos los balones, las estacas, conos, vallas, todo lo que implique el trabajo de campo, el trabajo que se va a desarrollar eh, en la sesión de entrenamiento. Entonces, digamos que eso desde el punto de vista didáctico es fundamental, ya que tener pues una gran variedad de recursos didácticos permitirán enriquecer el proceso pedagógico. Eh, Dentro de estas herramientas de entrenamiento, nos encontramos con algunas herramientas que son de índole teórico, que van a posibilitar esa transferencia un poco más directa de aspectos muy puntuales de juego. Esto sobre todo en niveles inferiores facilita mucho la comprensión desde el punto de vista sobre todo posicional, desde el punto de vista estratégico, táctico. Entonces digamos que el tener a la mano este tipo de lo es, no sé, una tabla táctica, una pizarra, poderles presentar a los niños un video, digamos que todo esto, digamos que sumado a ese trabajo de campo que se hace preliminar en el cual el niño logra interiorizar algunos de esos movimientos, digamos que los pueda de alguna forma estabilizar a través de pronto de algún repaso en la pizarra, de algún video que le permita interiorizar, oiga, venga, sí, en la semana estuvimos practicando esto, yo salí pero si el entrenador me dice que yo vaya a esta zona, debo tener cuidado de que debo tener un compromiso en el retroceso, en la pérdida de la pelota, debo atacar este espacio, o incluso sería muy enriquecedor en ese proceso de entrenamiento poder ver la repetición del partido, después de ese postpartido, comprometer al jugador y decirle, mira, vas a mirar. Estos jugaste 30 minutos, vas a mirar esos 30 minutos de juego y me vas a decir qué cosas crees que hiciste bien o qué cosas crees que debes mejorar. Es que es un ejercicio que se realiza mucho en un deporte colectivo como es el fútbol sala. Lo traigo a colación porque es un aspecto a tener en cuenta. Le piden a los jugadores que vean la transmisión del partido, mire por qué le hicieron ese gol, por qué usted debería estar ahí, no debió haber salido más rápido. Todo eso va a permitir enriquecer al jugador, darle experiencias valiosas que pues, potenciarán su proceso en la modalidad deportiva. Por otro lado, tenemos las herramientas de tipo prácticas, es decir, eh, las que se realizan en terreno de juego. Es decir, estas, digamos que complementadas con las otras, eh, permiten enriquecer
digamos que esa experiencia, ese bagaje, fortalecerlo y estabilizarlo. Entonces tenemos algunas tareas de tipo individual, tenemos algunas herramientas de tipo colectivo, acciones combinadas en las que participan uno o dos, en el que tiene una responsabilidad individual, en el que tiene una responsabilidad colectiva con, eh, con el desarrollo de digamos que lo que se desarrolla en campo. Entonces están, por ejemplo, las de tipo más individual, como puede ser eh, el trabajo en filas, el trabajo de técnica, el trabajo de rondo, los trabajos posicionales, las acciones combinadas. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en esta parte inferior como acción combinada, la búsqueda de profundidad por banda. Entonces se gesta la jugada parte a partir de la zona de iniciación y finaliza en el carril de proyección alrededor de la zona 16 del campo, la cual digamos que busca priorizarse el lateral que se proyecta por banda tenga la capacidad, ese despliegue físico para acompañar esa acción colectiva que le va a permitir, digamos que aumentar las posibilidades de finalizar la jugada con un gol. Eso desde el punto de vista práctico. Ahora tenemos otras herramientas como lo son los ejercicios, las posesiones. Digamos que este tema de posesión es muy, muy importante, ya que es esencial para mejorar ese tema técnico, ese tema táctico. Digamos que es lo más, digamos que es ese trabajo que involucra lo que el jugador va a presenciar en el terreno de juego. Entonces, de ahí la necesidad de plantear en la sesión de entrenamiento, pues esas actividades que le permitan tener digamos que eh, la mayor similitud con lo que el jugador se va a encontrar en el terreno de juego. Desde ahí, a partir de esas posiciones, generan las microsociedades, las triangulaciones, se automatizan muchos de los movimientos que debe realizar el jugador. Eso desde el punto de vista, partiendo desde la previa a ese post partido. Tenemos también el tema de los rondos, que es una herramienta, digamos que fundamental para el desarrollo, digamos que de esa similitud con las demandas físico-energéticas que se van a encontrar en el terreno de juego. Entonces, digamos que a menor espacio en los rondos, posiblemente la intensidad aumente mucho más, se tengan que realizar acciones mucho más explosivas a muy alta intensidad, con mucha intensidad y poco volumen. Cosa diferente cuando de pronto tenemos una baja de resistencia o tenemos una baja en esa capacidad de, de aguantar largos periodos de tiempo. Entonces, de ahí la necesidad de pronto de ampliar un poco más los espacios y a partir de un trabajo técnico y con una capacidad física tan marcada como la resistencia, entonces podamos nivelar o podamos llegar a esas demandas que plantea el entrenador a través de esa intencionalidad, a través de ese rondo. Entonces, digamos que el rondo es una de las herramientas más utilizadas en el fútbol, ya que permite vincular muchos de esos aspectos que se van a encontrar en el terreno de juego. Ahora tenemos, digamos que en este quinto punto, el describir y graficar las diferentes técnicas del fútbol y realizar algunas propuestas didácticas. Entonces, partiendo de la concepción de estos autores, como son Bauer y Uberlé en el 88, eh, ellos consideran a la técnica como el método más eficiente y práctico para resolver problemas, en este caso desde el punto de vista deportivo. Este referente como Kurt Meiner también nos plantea que y complementa esta idea partiendo de que la técnica es un procedimiento racional, funcional, y esta palabra me parece que es muy, muy, muy importante, económico a nivel energético. O sea, es la mejor forma y la más barata de realizar una tarea. Entonces, como esos fundamentos o gestos técnicos principales
del jugador, tenemos el control, tenemos el pase, tenemos el regate, tenemos la conducción. Estos se complementan con otros gestos, con otras dinámicas técnicas que van a nivel colectivo, a nivel de pequeñas sociedades. Entonces tenemos la técnica individual y la técnica colectiva en el fútbol. Acá vamos a priorizar las demandas técnicas individuales. Son esas formas de resolver X situación a nivel individual. Tenemos como primer elemento el control, o también conocido como la recepción. Eh, Esta es una herramienta técnica que le permite al jugador dominar y dejar en buena posición su cuerpo para poder jugar o realizar una acción motriz posterior a eso. Entonces, para ello tenemos la parada, tenemos la semiparada, eh, que son, digamos que, aspectos eh, que permiten al jugador utilizar diferentes superficies de contacto para tener una predisposición óptima para desarrollar la siguiente eh, acción motriz o digamos que acción colectiva, ¿cierto? Entonces tenemos la parte interior, el borde exterior, el empeine, la planta, también tenemos el pecho, digamos que todas estas superficies de contacto que permitan, a excepción obviamente, digamos que de aquellas que están matizadas en el reglamento, le van a permitir al jugador tener una mejor posición. Ya las vemos descritas cada una de ellas con sus características técnicas desde el punto de vista de la literatura. Bueno, acá de una vez planteo algunos ejercicios prácticos didácticos partiendo desde esa metodología global integral en la que le van a permitir a esos tener la mayor similitud con el medio. Entonces, tenemos algunas actividades de 4 versus 3, tenemos algunas actividades de eh, dos equipos de 5 jugadores contra 5 jugadores, en las cuales deben mantener X cantidad de toques en una zona determinada. Entonces, digamos que acá vemos, por ejemplo, cómo estas actividades integrales permiten al jugador de fútbol encontrarse con aspectos que no están aislados de la modalidad deportiva, sino que tienen una relación directa con eso que se van a encontrar. Entonces acá, a partir de este tipo de ejercitaciones, podemos descomponer esa globalidad del juego y traerla al jugador, hacérsela sencilla de entender, como lo decía en ese fundamento en el que hablamos de adaptación, de adaptar el fútbol al niño, de que se moldea sus capacidades a ese momento de maduración psicofísica que se encuentra. Entonces, digamos que este tipo de ejercitaciones a partir del método global permiten una dinamización mucho más importante en ese desarrollo ya, técnica y táctica del jugador. Por otro lado, tenemos una de las acciones principales, como lo es el pase. Esta es una acción técnica de índole individual que se convierte en colectiva, ya que implica la interacción de dos sujetos, que permite establecer una asociación entre dos jugadores de un mismo equipo. Entonces, para ello tenemos eh, los pases de acuerdo a la distancia y a la altura. Entonces, está corto, medio, largo, de acuerdo a la distancia, y a la altura está alto, medio y raso. Entonces, cada uno de estos elementos, digamos que atiende a una situación que le plantea el juego y que el jugador deberá estar en capacidad de resolver. También tenemos que para realizar esta acción técnica dentro del fútbol podemos utilizar diferentes superficies. Tenemos el empeine, el borde interno, el talón, la planta. Son recursos técnicos que el jugador va a tener a disposición para poder ¿qué? Lograr asociarse y promover a partir de esta acción, eh, digamos que ese desarrollo integral del juego. Acá tenemos algunas ejercicios didácticos que nos van a permitir de pronto darnos una idea de cómo esto puede verse en el terreno.
Acá, digamos que también intentando integrar esas metodologías de entrenamiento, abogo más por utilizar ejercicios bajo la premisa de la metodología un poco más analítica, en el que se prima la repetición sobre de pronto ese conjunto que podría integrar el pase a nivel colectivo. Entonces acá intento que estos ejercicios estén muy orientados a esa parte analítica, a esa parte de interiorizar. Me interesa más lo cuantitativo que lo cualitativo, que a partir de la repetición ese jugador pueda empezar a asimilar eh, esa propiocepción de cómo puedo utilizar mi cuerpo para realizar esos diferentes pases, ¿cierto? Entonces, por lo general, se hace mucho énfasis en entregar el pase con el borde interno, en la base, digamos que los niños están, digamos que no están entrenados para entregarlo con esa superficie de contacto. Entonces puede ser de pronto muy importante en la base ayudarnos de este tipo de ejercicios para poder lograr ese gesto volverlo lo más idóneo posible. Entonces, estos pueden ser de forma grupal, pueden ser, digamos que acá el entrenador puede jugar con diferentes estrategias, con diferentes ubicaciones, con diferentes distancias, con diferente cantidad de jugadores que le van a permitir de alguna forma enriquecer eh, esas experiencias que le van a permitir al niño interiorizar ese gesto, esa huella deportiva, esa huella técnica. Tenemos también otra acción, que es una que permite eh, es una acción que permite efectuar, digamos que una traslación de un lado al otro a partir de una superficie de contacto que le van a permitir la movilización dentro del terreno de juego. Entonces acá tenemos a la conducción como esa acción técnica que le permite al jugador controlar y transportar el elemento deportivo, en este caso el balón, y que le van a permitir resolver en muchas ocasiones en muchas situaciones, algunos problemas que le genera el fútbol. Entonces acá tenemos que está a nivel individual, la conducción a nivel individual y a nivel de conjunto. Es decir, en beneficio propio, en este caso la conducción en beneficio propio para finalizar una acción que se presente dentro del terreno de juego. Entonces puede ser, con 50 el jugador debe valerse de su condición para poder tener una opción clara y poder finalizar esa jugada. Y también tenemos las de índole colectivo, cuando la conducción se utiliza ¿para qué? Para potenciar una acción o una transición colectiva, ¿cierto? Dentro de estas eh, acciones, podemos encontrarnos que la conducción también se puede realizar a partir de qué? De diferentes superficies de contacto, como lo puede ser eh, el pie, lo puede ser el muslo o lo puede ser la cabeza en determinados, dada la riqueza motriz que eh, se plantea y al nivel de incertidumbre también, al nivel de toma de decisiones que se presenta en el terreno de juego. De ahí la necesidad de que de proporcionar esas experiencias que le permitan al niño tener a disposición en el terreno de juego esa configuración motriz que le permita darle ¿qué? Solución a esa incertidumbre que le plantea el medio. Entonces, digamos que de ahí la necesidad de aportar un montón de experiencias a partir de lo técnico, a partir de lo táctico, a partir de lo situacional, para que el niño tenga cómo responder a ese nivel de incertidumbre que plantea el fútbol. Acá tenemos algunos ejercicios didácticos que van a permitir mejorar la conducción, algunos de índole analítico, otros de índole un poco más colectivo, digamos con una tendencia a lo deductivo, eh, que van a permitir de alguna forma interiorizar ese fundamento técnico como lo es la conducción.
¿A través de qué? De la utilización de diferentes superficies de contacto a partir de diferentes recursos o materiales. Digamos que entre mayor cantidad de, de posibilidades de acción tenga el futbolista, posiblemente su respuesta frente a lo que se va a encontrar en campo va a ser muchísimo mejor. Tenemos uno de los aspectos que forman parte posiblemente de la belleza o de lo más significativo a nivel de fútbol, como lo es el regate. Es una acción, en sí ella es una acción técnica que permite a ese jugador desbordar adversarios con el balón controlado y dominado. Esta es la característica fundamental. eh, en contraposición con el regate, con la acción previa que veíamos. Entonces, en este caso, el balón debe estar controlado y de estar dominado. Eh, Dentro de la clasificación que plantea Díaz Infantes y colaboradores, tenemos que el regate está subdividido en el regate simple y el regate compuesto. El regate simple podría decirse que es en el que se desborda al adversario sin una acción previa. Es decir, que a partir de la situación que plantea el medio, el jugador desarrolla una acción de regate que le permite eh, digamos que, burlar o controlar a ese oponente. Por el otro lado tenemos el regate compuesto. Este se hace eh, Este se hace de un uso de la finta previa para desbordar al adversario eh, posteriormente. Es decir, se utiliza este gesto técnico para poder abandonar inmediatamente. Es decir, que está, está previamente elegido esa técnica para dar solución a un problema. El simple es más naturalidad, es más espontaneidad. Se dio en un momento en el que ese recurso técnico le permitió sortear una, un problema motriz que es el que le presentó el fútbol. El otro, el compuesto, está un poco más predeterminado. Está elegida esa configuración para dar solución a, a un problema que le planteó en ese momento el contexto. Acá tenemos algunos ejercicios que van a permitir la interiorización de este gesto técnico como lo es el regate. Tenemos algunos de índole un poco más analítico y tenemos por este lado, costado derecho, otros de índole un poco más quizás hacia el método mixto, podría decir. Y en la parte final sí tendríamos uno más global, que es uno que tiene más similitud con lo que se va a encontrar en el terreno de juego. Entonces, eh, podría mencionar que, digamos que no habría que seleccionar una metodología sobre otra, sino que justamente la diversidad hace riqueza en el proceso de formación deportiva. No debemos casarnos con un método, si bien hay algunos métodos que están más que posiblemente tengan mayor efectividad en algunas etapas. eh, digamos que la utilización de diferentes métodos enriquece y le da muchísimo más variabilidad, le da mayor experiencia al deportista y que lo experimente también le va a permitir al entrenador validar eh, cómo puede llegar a ciertos aspectos. Por último, tenemos una de las actividades finales a realizar una unidad de entrenamiento a partir de unos principios, eh, a unos principios basados en las competencias motrices o en esa dimensión axiológica, que es la formación en valores, como a partir del deporte también se puede convertir en una herramienta para transmitir valores sociales. Entonces, en esta unidad de entrenamiento he elegido como objetivo instaurar la disciplina mediante la realización de diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, a partir de esta actividad de fase inicial, como lo puede ser el monito, el rondo,
o el bobito más conocido, podemos ver cómo se potencian aspectos como el autocontrol, el compromiso y la perseverancia, que son elementos que hacen parte de qué? De la disciplina. Tenemos también acá en la fase central, como a partir de algunos ejercicios físico-técnicos, también se pueden promover aspectos de la disciplina, como lo puede ser la perseverancia. eh, Esto queriendo decir como un jugador, posiblemente de pronto algún niño que de pronto no tenga esa destreza para poder realizar cada una de esas acciones coordinativas de la mejor forma, aprenda a través de este valor tan fundamental como la disciplina, el tener persistencia, el esforzarse, el no darse por vencido, el seguir a pesar de tener... el niño ese compromiso para completar las indicaciones, para completar eh, esa tarea que se le plantea. También acá, como otro ejercicio de la parte central, tenemos un 4 versus 2 con distancias aproximadamente de 10 metros, en donde los dos jugadores del centro deben tener esa concentración para estar enfocados, para defender, para ocupar de la mejor forma esos espacios, del no ceder ante la frustración. Obviamente van a llegar un poco a destiempo, digamos que esa dinámica de pases con los jugadores en el exterior va a poner a prueba su, ¿qué? Su temple, su perseverancia, su autocontrol. Entonces de ahí la necesidad de plantear esas actividades que pongan al jugador en situación y que le permitan reconocer cuál es esa emoción que están sintiendo y que la puedan canalizar. Eso es fundamental en el deporte de hoy en día. Los jugadores de fútbol muchas veces en edades tempranas no reconocen esas emociones y muchas veces por eso es que vemos la frustración. Entonces, el fútbol o el deporte en general también deben servir para qué, para moldear esa parte emocional y esa parte de valores sociales que le permitan al niño comprometerse con desarrollar las actividades a pesar de las circunstancias. Debo esforzarme para alcanzar las cosas. Vivimos en una sociedad de la inmediatez y creo que eso está permeando, digamos que nuestros futuros ciudadanos y es responsabilidad de nosotros como futuros entrenadores, como futuros licenciados en educación física, promover de esos valores, como a través de la disciplina puedo alcanzar eh, algunos aspectos. E inclusive ni siquiera es el fin en sí mismo, sino el proceso. El proceso como el niño va aprendiendo a comportarse o actuar frente a diferentes situaciones. Y finalmente tenemos una actividad que respeta los principios del entrenamiento, en donde a partir de una actividad final, pues volvemos a la calma y se finaliza el entrenamiento eh, con una breve charla en donde el entrenador introduce el tema de la disciplina, explicando cómo este es importante dentro de la sesión, dentro de la unidad de entrenamiento, dentro de los procesos de formación y en el que guiará una breve reflexión en la que ¿qué? El jugador o el deportista será que el protagonista, el deportista va a poder compartir sus sensaciones frente a, va a poder responder algunos interrogantes, va a poder preguntar, se va a enriquecer a partir de qué, de lo que comparten otros jugadores y convertimos al fútbol en ese agente socializador y también catalizador para cada jugador que pueda, digamos que ir moldeando eso que conocemos como la personalidad del pensamiento. Acá tenemos las referencias utilizadas para esta presentación. Eh, Muchas de estas fuentes fueron tomadas de la biblioteca de Uniminuto. Muchas gracias por el espacio